Buenas tardes. Por favor, quiere abrir su Biblia en Proverbios 22-29. Vamos a tener nuestra última enseñanza sobre la miniserie Misión Babilonia, parte 3. Proverbios 22-29. Voy a leer, usted me sigue ahí. Dice así: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Este versículo en una versión contemporánea, dice: el que hace bien su trabajo delante de aquellos que tienen grandes responsabilidades estará. No estará delante de los que tienen menos responsabilidades. El que hace bien su trabajo. Pues bien, ya hemos establecido que Dios diseñó un plan para que todos pues trabajemos y ganemos nuestro sustento. Él llamó a unos para pastorear el rebaño, da dones espirituales para pastorear el rebaño. Y los que ministran el Evangelio deben ser sustentados por el Evangelio, pero la gran mayoría, que son todos ustedes o los creyentes en las congregaciones, pues Dios los llamó, los salvó, pero a ninguno desamparó, a ningún ser humano. A todos nos dio habilidades, talentos, dones, para que por medio de esas habilidades nosotros pudiéramos ganar el sustento para la familia. A la vez podemos sustentar la obra de Dios con las ofrendas que todos aportamos. Y número 3, que es ya el ámbito espiritual, para hacer luz a los que están en tinieblas. Algunos cristianos a veces hacen preguntas como estas: pastor, ¿cómo es que yo puedo servir a Dios en mi trabajo? No entiendo. ¿Acaso significa que ahí en mi trabajo debo yo de estarles predicando constantemente a mis compañeros? Pues la respuesta es no. No, porque te pagan por trabajar, no por predicar. ¿Sí? Entonces, tu primera responsabilidad en tu trabajo es trabajar, hacer las cosas bien. Pero entonces, ¿cómo puedo yo ser luz? ¿Cómo puedo alcanzarlos para Cristo? De eso se va a tratar el día de hoy también. Pero yo recuerdo un testimonio, entre comillas, que escuché en una vez que fui a predicar en una iglesia, de un hermano que dijo: hermanos, dice, soy bienaventurado porque me corrieron del trabajo, me corrieron por causa de Cristo, dijo. Y dije, ay, pues quién sabe qué. Y entonces ya empieza él a narrar su testimonio, ¿no? Y dice: pues es que ya ven lo que dice la Biblia, hermanos, que hay que evangelizar a todos, hay que predicarles. Entonces yo todos los días me acercaba con uno, con otro y les predicaba. Entonces ahí el supervisor me dijo: oye, ponte a trabajar, aquí te pagamos por trabajar, no por predicar. Y luego el dueño se dio cuenta y me llamó: a ver, ¿qué pasó? Nosotros lo contratamos a usted para trabajar, no para predicar. Y decía el hermano, y yo le contesté, decía él: no, la Biblia dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No, qué ver. No, pues se me va de aquí, patitas a la calle, ¿no? Lo corrieron y él decía que era por Cristo. ¿Cuántos saben que no fue por Cristo? Fue por otras razones, pero por Cristo no fue. ¿Por qué se da esto? Porque la gente tiene el concepto que ya hemos venido enseñando, conceptos erróneos de cómo se sirve al Señor. Y la Biblia habla mucho acerca del trabajo, que por medio del trabajo nosotros servimos al Señor. Hay una escritura que quiero que me acompañe, Colosenses 3:22. Pablo da unas instrucciones apostólicas a los cristianos allí en Colosas, gente que tenía sus trabajos igual, y les da estas instrucciones, Colosenses 3:22. Y les dice así: siervos,
Ahora usted puede intercalar esa palabra siervos con empleados, obreros, etcétera. Siervos, dice, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Aquí resalta el verbo obedecer. Obedecer en todo, esa frase en todo se refiere a lo que tiene que ver con las labores que te corresponden como trabajador. ¿Ah? Esa es la instrucción aquí. Obedezcan en todos a sus amos terrenales. Y amos aquí, amos terrenales se refiere a los patrones, ¿sí? Que empleaban a algunos cristianos en aquel tiempo. Pero luego les da otra instrucción. Les dice, miren, no lo hagan sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Se lo voy a ilustrar. Ahí está un cristiano, ¿no? Entonces, está flojeando, ¿verdad? Tomándose su cafecito a la hora que tiene que estar trabajando, lo que tenga que hacer, y de pronto ve venir al supervisor o al dueño de la empresa y se levanta y... A ver, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? Y por acá viene el jefe. ¿Qué más hago aquí? Rápido. Buenos días, jefe, buenos días. Entonces el patrón se dice, wow, qué trabajador. ¿Qué trabajador? Qué mala onda sería. Y peor si es un cristiano haciendo eso. Dice, no como sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero. Mira, todo aquello que nace del corazón sincero es algo que le agrada a Dios. Aquello que haces con integridad y honestidad le agrada a Dios, temiendo a Dios. ¿Por qué menciona el trabajo con el temor de Dios? ¿Qué relación tiene que obedezcan a sus patrones con el temor de Dios? ¿Cuál es la relación? Pues porque si decimos que somos cristianos tenemos que dar testimonio. Y el que tiene temor de Dios, respeto a Dios, hace su trabajo con excelencia, con responsabilidad. Pero ahí no termina la instrucción, versículo 23. Y todo lo que hagáis, en referencia al trabajo, lo incluye allí por supuesto, hacedlo de corazón, dice, como para el Señor y no para los hombres. Déjenme ilustrarles esta frase como si lo hicieras para el Señor. Supongamos, es un ejemplo nada más, que el Señor te dice, oye, te quiero ir a visitar a tu casa. Ay, claro, Señor, pues allí serás bienvenido. Y ya llega el Señor, toca, entra, y tú, ¿cómo lo tratarías? Pues con mucho respeto, ¿no? Y tú te sientes privilegiado de que el Señor llegara allí, y de pronto tú le dices, ¿quieres comer algo? ¿Quieres comer algo, Señor? Y Él te dice, sí, ¿cómo qué quisiera? Mire, quisiera un pescado a las brasas. ¿Cómo se lo prepararías? Como para el Señor, ¿no? ¿O qué? Lo agarrabas así, lo embarrabas de aceite y pues ahí lo que salga. ¿Verdad que no? No, ¿cómo ibas a hacerle algo al Señor de manera tan descuidada, tan displicente, tan irresponsable y falta de respeto? Nadie haría una cosa así. ¿Verdad que no? Bueno, fíjate lo que dice en relación al trabajo, ¿eh? Lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor. O sea, si tú eres pintor, pinta como si fuera la casa del Señor. ¿Me entiendes? Si tú eres panadero, haz el pan como si fuera pan que Jesús se va a comer. Hazlo como para el Señor y no para los hombres. Versículo 24. Sabiendo, ese verbo es muy importante porque no todos lo saben esto. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Escucha. No solo recibimos paga por el trabajo, sino también por hacerlo bien, como sirviendo al Señor, vamos a recibir recompensa de parte del Señor, por haberlo glorificado con nuestras buenas obras. Y luego termina el versículo 24 diciendo, porque a Cristo el Señor, ¿qué? Servís. Entonces, ¿cómo está relacionando servir a Cristo haciendo bien tu trabajo? ¿Lo alcanzan a ver? Ok. Entonces, por consiguiente, esto significa que tú sirves a Dios en tu trabajo mostrando las virtudes cristianas. ¿Qué es mostrar las virtudes cristianas? Es mostrar lo que Dios ha hecho en tu vida.
Si alguno está en Cristo, ¿qué es? Es una nueva criatura. Nuevo lenguaje, nueva conducta, un trato diferente con el semejante, con tus compañeros, con tu familia. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. La manera vieja de vivir, esa ya pasó, ahora es algo nuevo, digno de un hijo de Dios que glorifica a Dios. Entonces, servimos a Dios en el trabajo mostrando las virtudes cristianas como son la honradez, la integridad, la responsabilidad, la diligencia y una serie de virtudes que el Señor va formando en cada uno de sus hijos, que fuimos predestinados para ser conformes a la imagen de Jesús. Entrando un poco a la práctica aquí, supongamos que tú recibes tu paga y en tu sobre va de más un billete de 500 que a la persona de la nómina se le pasó. ¿Qué harías tú como cristiano? ¿Ah? Eres de los que dicen, ay, mira, Dios me bendijo, Dios sabía que yo necesitaba. No, eso no es de un cristiano. En teoría, un cristiano, ¿qué tiene que hacer con ese billete que recibió de más? En teoría cristiana. ¿Qué? Regresarlo. Sí, porque cuando venga la auditoría y la contabilidad y todo, se va a dar cuenta la que distribuyó el dinero que dio un billete de más. Entonces, si son 20 empleados, a uno por uno le va a decir, oye, ¿no se fue un billete de 500 de más, de casualidad me equivoqué? Y si fue contigo, ¿qué le vas a decir si no se lo regresaste antes? Bueno, eso es nada más para ilustrar que las virtudes cristianas como la honradez, integridad, responsabilidad, diligencia, fidelidad, deben ser mostradas allí en ese ámbito que es el trabajo. El proverbio que leímos, 22-29, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? En la versión Dios habla hoy dice, el que hace bien su trabajo. Hacer bien el trabajo. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cómo te ganas la vida? Bueno, si eres vendedor, pues no eches mentiras, no digas que tu artículo te cura el cáncer cuando no cura ni el dolor de cabeza. Mejor vende cosas que sí son, o sea, hagan bien su trabajo. Esa es la instrucción de la Biblia. No tienen que mentir, porque dice la Biblia referente a los cristianos, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje y ahora ya va a tener para él y para los demás. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con todos sus hechos. Alguno dirá, ay hermanos, qué difícil es esto. Es que usted no sabe, mis compañeros de trabajo cómo son. Yo tengo que hacerme al molde igual, porque si no lo arrasan a uno, le pasan por encima, diría otro. Pero hermanos, a estas alturas ya podemos echar una buena memoria de Daniel, que fue llevado a Babilonia. Babilonia, símbolo de todo lo que tiene que ver con la corrupción, con la inmoralidad, de todo tipo, inmoralidad sexual, borracheras, vicios, malas prácticas, inmundicia. Eso simboliza Babilonia en la Biblia. Justamente allí fue llevado Daniel. Pero Daniel, como ya vimos, él propuso en su corazón no contaminarse. Entonces, el cristiano debe hacer lo mismo, proponer en su corazón no contaminarse, seguir la honradez, la integridad, la fidelidad, la responsabilidad, y eso glorifica a Dios, porque lo estamos haciendo como para el Señor. Y no solo la paga recibiremos, sino también el reconocimiento y la aprobación del Señor. Ay, hermano, pero es que de donde yo estoy, mis compañeros son de lo peor. Bueno, Daniel dice que estaba rodeada la corte del rey con magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Caldeo, ahí en la Biblia, es sinónimo de hechicero. Todos estos rodeaban la corte del rey y ahí estaba Daniel en medio de ellos. Además, Nabucodonosor como patrón era un hombre sumamente orgulloso. ¿Alguna vez has lidiado con una persona soberbia? Es terrible, te pisotea, te ningunea,
no te mira de abajo, de arriba hacia abajo, te desprecia. Bueno, Nabucodonosor era un patrón muy soberbio. Ese tal rey Nabucodonosor dijo en una ocasión: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Uy, uy, uy. ¿Quién le dio la fuerza? Dios, pero el soberbio nunca reconoce eso. Siempre dice: yo, mi fuerza, mi inteligencia, yo lo hice para mí. Dice: y para la gloria de mi majestad. Uy, ¿quién quiere un patrón así? Nadie. Sin embargo, Daniel lo tenía. Como quizá tú puedes tener un patrón así de mala onda, de soberbio, despreciativo, se cree el último queso del establo, dijo alguien por allí. Además, los compañeros, gente que vivía alrededor allí con Daniel, que eran gobernadores, príncipes, lo equivalente a presidentes municipales, era gente promiscua, era gente idólatra, era gente con vicios. Dice que el rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, hizo un banquete para 1000 de su gente. En presencia de él se emborrachaba este rey. Imagínense el patrón ahí entrándole a todo. Imagínense si el rey se emborrachaba, ¿qué no harían los demás? Entonces dice que Belsasar, con el gusto del vino, ya medio borracho, mandó que trajesen los utensilios que su padre Nabucodonosor había hurtado de la casa de Dios en Jerusalén cuando la sitiaron. Y dijo: tráiganse los vasos, tráiganse las cosas. Y empezaron a beber allí. Qué sacrilegio, ¿no? Y Daniel mirando todo eso. Nada fácil. Y los otros 3 hebreos mirando también eso, pues nada fácil la circunstancia. Y dice que bebieron ellos, el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Imagínate, a un hombre con su esposa y por allá la concubina. ¿Qué clase de gente, no? Inmorales, etcétera, etcétera. Pero luego dice, ahí hay un niño que si lo controlan, por favor les vamos a agradecer. Dice que bebieron vino, estaban todos borrachos. Como si le hubiera dicho, ¿verdad? Dale. Entonces dice que bebieron vino y se pusieron, como decimos, se pusieron hasta atrás. Pero terminaron, dice Daniel 5:4, no lo busque, terminaron alabando a los dioses de oro y plata, dice, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Fíjese, astrólogos, hechiceros, calumniadores, borrachos, mentirosos, promiscuos y además idólatras. Difícil, ¿no? Sin embargo, Daniel sirvió al Señor y se pudo guardar sin mancha en medio de esa sociedad que era de lo peor. ¿Cómo se guardó? Viviendo como él tenía que vivir, como es digno del Señor. Y no solo Daniel, los otros 3 jóvenes que fueron llevados cautivos, junto con otros más, pero la historia es aquí con Daniel. Y Daniel mostró esas virtudes de gente que profesa conocer a Dios, como son la honradez, la integridad, la responsabilidad, la diligencia, la fidelidad. Ahora, la Biblia menciona que junto con Daniel había 3 jóvenes hebreos. Pero, ¿qué pasó con estos? Vamos a Daniel, allí sí quiero que lo busque. Daniel capítulo 1, versículo 17, porque aquí menciona algo de estos 4, incluyendo a Daniel ahí. Dice Daniel 1:17, a estos 4 muchachos Dios les dio. Interesante, ¿no? Dios les dio conocimiento. Conocimiento aquí significa entendimiento, sabiduría. Pero no solo les dio conocimiento, les dio inteligencia en todas las letras. Aquí esta frase
se involucra en todo el conocimiento que había en aquel entonces de la literatura, de los escritos, de la información que tenían escrita en esos tiempos. Ellos se pusieron a estudiar y ellos entendían muchas cosas, a pesar de que eran jóvenes, se hicieron muy sabios, inteligentes. Dice que Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias. Y aquí la palabra ciencia, la palabra que la traduce del hebreo, literalmente se puede traducir de esta manera: una capacidad de naturaleza técnica. Interesante, ¿no? O sea, Dios les dio habilidades para hacer con las manos, no solo con la inteligencia, sino con las manos, con la voluntad, con la fuerza física. Habla de capacidades de naturaleza técnica, habilidades especiales para diseñar, para crear, o sea, les dio creatividad, ¿sí? Y Daniel, dice, tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Entonces, fíjense, a los tres jóvenes les da habilidades manuales, inteligencia, sí, pero para crear, diseñar y trabajar ahí en la corte del rey, con excelencia. Pero ellos tenían que aplicarse, tenían que ser diligentes. Y como Dios estaba con ellos, Dios los bendijo. Pero Daniel dice que tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Fíjense que Daniel se le dio en este caso dones espirituales, discernimiento espiritual, desarrollado. Eso lo tenemos que desarrollar todos los cristianos, ¿sí? Ahora en el Nuevo Testamento es más completo. No solo Dios nos dio habilidades naturales para aprender una carrera, estudiar una carrera, aprender las cosas de la vida, como médico, como, qué sé yo, comerciante, etcétera, etcétera. Pero a otros, o mejor dicho, a todos también nos da, según el mismo Espíritu, nos da dones espirituales. Entonces, Dios, ahora bajo la gracia, a todos nos da habilidades, fuerza, talentos naturales, para por medio de ellos ganarnos el sustento. Pero también como hijos de Dios, nacidos de nuevo, nos da capacidades espirituales, ¿entiende? Para discernir el bien y el mal, para saber qué es de Dios, qué no es de Dios, en fin, para podernos enfrentar a la vida cotidiana, que es un mundo de maldad, y nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Dice el versículo 18, pasados pues los días del fin, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, a estos cuatro. Y el rey habló con ellos. ¿Qué habló? Bueno, no dice, pero como rey, pues no era un hombre ignorante. O sea, era un hombre sí orgulloso y todo lo que tú quieras, pero era un hombre que era letrado, era conocedor de muchas cosas. Seguramente les hizo preguntas técnicas. A ver, ¿y cómo harías tú esto? Y cuando vio que había respuestas, mira lo que dice, el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Significa que el rey Nabucodonosor dijo, no, yo quiero esta calidad de personas a mi alrededor. Versículo 20. En todo asunto de sabiduría, aquí está, todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Qué les parece eso? Ahora, ellos no llegaron así a Babilonia, sino que Dios, al estar con ellos y estar en una condición rodeados de personas que no glorificaban a Dios, Dios los capacitó. Pero ellos tenían que aplicarse. Ellos tenían que estudiar. Ellos tenían que investigar. Se lo voy a ilustrar. Supongamos que usted es un diseñador. Y así se gana la vida. Entonces usted tiene creatividad y diseña.
Pero el diseño, como todas las actividades del ser humano productivas, evolucionan. La medicina ha evolucionado el deporte. Lo que hacían los jugadores de fútbol hace 30 años de entrenamiento no es lo mismo que hacen los que entrenan el día de hoy. Todo ha evolucionado. Entonces, si usted es un diseñador y terminó su carrera hace 15 años, pues es obvio que usted tiene que actualizarse continuamente. Si usted es un médico cirujano, pues usted tiene que asistir a cursos que da el mejor cirujano del mundo para actualizarse respecto a los trasplantes. Usted no se puede quedar ahí todo fodongo. No, porque eso va en detrimento. Entonces usted se atrasa en su actualización, en su conocimiento, por lo tanto su trabajo es pobre. Lo mismo suele suceder en el ámbito espiritual. No se conforme con lo que hasta ahorita sabe. Hay muchas cosas en el Señor que desconocemos, que tenemos que aplicarnos y estudiar. Bueno, así eran estos jóvenes. O sea, el hecho de que estaban ahí junto al reino, dije, no, ya la hicimos, ahora a flojear, uy, qué suave, vamos a poder agarrar la carreta del rey y pasearnos y pasárnosla bien. No, se pusieron a estudiar y se aplicaron. ¿Para qué? Para hacer su trabajo con excelencia. Pablo decía, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento, la bendición, ¿quién la da? Dios. Muchos quieren la bendición, pero ni siembran ni hacen nada. Entonces, la bendición no puede llegar. ¿Ve cómo está todo ligado? Dice el versículo 21, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. O sea, pasaron todavía años y Daniel siguió sirviendo allí, en medio de gente que era, nosotros solemos decir, son de lo peor, demostrándonos que sí se puede. Nadie de nosotros puede poner ninguna excusa. Ahora, hay una historia que sucedió a los otros 3 compañeros de Daniel. ¿Qué sucedió? Bueno, este rey soberbio, Nabucodonosor, pues manda hacer una estatua de varios metros de altura. Grande la estatua. Entonces hizo un decreto que decía, todo aquel en mi reino que cuando sean convocados y al sonar los instrumentos musicales, todos deben de postrarse para adorar la estatua que yo he creado. Y convocó, hacía sus convocaciones, sus santas convocaciones, y los juntó. Y empezó a sonar la banda del recodo. Y todos se empiezan a postrar. Pero había 3 jóvenes hebreos, trabajadores, honestos, íntegros, responsables, pero con una fe diferente. Y ahí es donde entra el conflicto. Y estaban así de pie. Todos postrados y estos 3 así. Y yo creo que nomás se miraban así. Yo me acuerdo una vez, mi esposa se acordará, en un país sudamericano, era un estadio, había miles de personas, entonces el que estaba diciendo la alabanza dijo, con ustedes el Cordero de Dios, así dijo. Y todos, con ustedes el Cordero de Dios, y sacaron un estandarte, no sé, era gigantesco, y era un dibujo de un corderito, así. Y cuando va saliendo, el pastor de ese movimiento, de esa iglesia, se empiezan a postrar él y todos empiezan a hacerle así, postrándose ante el estandarte. Y estaba mi esposa, estaban otros conocidos cantantes, y nos quedamos de pie así, nos mirábamos el uno al otro. ¿Qué vas a hacer?, me dijo uno de ellos. Le dije, no voy a postrar ante un trapo. Y todos postrados. Y cuando levantaban nos miraron, no nos dijeron nada, pero dijimos, ¿qué está pasando aquí? Pero en el caso de estos 3, se quedaron de pie, y no faltó a quienes no les caían bien estos, y van con Nabucodonosor. Dice en Daniel 3, versículo 8, que vinieron algunos
varones caldeos. ¿Se acuerda que le dije que el caldeo es sinónimo de hechiceros? Llegaron unos que practicaban la hechicería, vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Cómo los acusaron? Dijeron: rey, tú diste un decreto que al sonar los instrumentos musicales, todos aquellos en tu reino que fueran convocados, que se postraran y adoraran la estatua que hiciste. Y Nabucodonosor dijo: así lo dije. Pues fíjate que hay 3 que no se postraron. Dice ahí en el capítulo 3 que el rey reaccionó enojado, dijo: ¿cómo? ¿Quiénes son? Y mandaron traer a estos 3 que estaban cerca de él, pero como era una multitud, seguramente no los vio. Él mismo estaba postrado. Y cuando los vio, pues vio que eran Sadrach, Mesach y Abednego. Dice: con que ustedes no están dispuestos a... ¿Por qué no se postraron? No nos vamos a postrar. Dice: ok, están dispuestos que al oír los instrumentos musicales se van a postrar delante de la estatua. Y ellos le respondieron: se pasó, rey, dice, que nosotros no nos vamos a postrar delante de esa estatua. Si ustedes no la adoran, los voy a meter al horno de fuego. Estaba enojado. Aparte de borracho, de inmoral, era bien enojón ese rey. Terrible. Fíjate cómo se le olvidó todas las cualidades que estos jóvenes tenían por su idolatría. ¿Qué vas a hacer cuando ahí en tu trabajo pasen la alcancía para la fiesta de San Pillín? ¿Qué vas a hacer? Allí ya se están metiendo en asuntos de fe, ¿no? ¿Vas a mantener tu convicción o vas a ceder por temor a que, qué sé yo? Entonces le responden en el versículo 16. Le respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Eso significa: mira, nosotros ya sabemos lo que vamos a hacer, no vamos a cambiar de parecer, Nabucodonosor. Tú eres el rey, nosotros somos tus esclavos, pero en asuntos de fe no puedes gobernarnos. En asuntos de conciencia no nos vamos a dejar gobernar porque sabemos en quién hemos creído. Dice el versículo 17: he aquí, dicen estos 3 a Nabucodonosor, he aquí nuestro Dios a quien servimos. ¿Cómo? ¿Y cómo lo estaban sirviendo? A ver, ¿cómo estaban sirviendo a Dios? Haciendo lo que tenían que hacer, trabajando en la corte de un rey pagano. Sí, pero ellos sabían que estaban sirviendo a Dios. Bueno, pues ese Dios a quien servimos, mira el conocimiento que tenían, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Esto es algo muy importante. Aquí estamos viendo que no solo era gente con carácter que manifestaba las virtudes de Dios, la obra de Dios en los corazones, también eran jóvenes que conocían a Dios, conocían que Dios era todopoderoso. Ellos habían oído las historias de su pueblo en el pasado, cómo habían pasado el Mar Rojo, cómo habían en medio de milagro tras milagro. Ellos conocían el poder de Dios. Eso es algo que todo cristiano debe conocer, que tenemos un Dios que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible. Sin embargo, ellos conocían el otro lado de esa verdad que muy pocos conocen, que es la soberanía de Dios. Que en síntesis, voy a resumirlo en lo siguiente: Dios es todopoderoso, Él puede librarnos, para Él no hay nada imposible. Sin embargo, rey, dice en el versículo 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Esa frase, y si no, significa: ok, Dios me puede librar, y si no me libra, de todas maneras, no nos postramos, rey. O sea, estos 3 jóvenes conocían ambos lados de la verdad. Por un lado, Dios todopoderoso, pero también por otro lado, un Dios soberano que a veces, en ocasiones, en su sabiduría y para cumplir sus propósitos, Él permite situaciones que a nuestros ojos naturales nos parecen dolorosas y difíciles de soportar. ¿Cómo es posible que me metiste a este trabajo, Señor? Bueno,
Pablo lo resumió en Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas incluyen lo bueno y lo malo de las circunstancias. Incluye situación de abundancia y de estrechez. Incluye situación de bonanza y de adversidad. Eso significa, sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. El problema está en el verbo. Sabemos que los que aman a Dios, y no todos lo saben. Porque hay cristianos, hace rato uno de los pastores aquí me estaba comentando, dice, oye, ahora entre semana llegó un señor buscándote a ti. Dice, pero tú estabas en una junta, estabas ocupado. Y le dijeron, pero está otro de los pastores, para que lo atiendas, lo pueden atender. Y esto me dijo, no, yo quiero hablar con Chuy Olivares. Dice, porque yo quiero que él me libere, y él sí puede. O sea que para mí no hay nada imposible. Entonces le dice, Sergio fue el pastor que lo atendió, dice, no, mira, yo te puedo atender, él está en una junta importante y no puede dejarla para atender, yo estoy en disponibilidad para atenderte. No, es que yo quiero que él. Miren, hermanos, no busquen al hombre, busquen a Dios. El hombre nada más es un medio. A veces que al terminar la reunión, pues a veces gente pide oración, quiere un consejo y se acercan. Y para eso estamos, para atenderlos. Pero hacen una fila queriendo hablar conmigo. Entonces yo les pido a los pastores en ocasión, oye, ayúdame, ¿no? Entonces se acercan y luego, oye, a ver, ¿en qué le puedo? No, yo quiero hablar con el pastor. Digo, hermanos, usen un poquito de sentido común, vamos. Si no de discernimiento, cuando menos de sentido común. Pero para eso está usted. Para eso estoy. Y yo nunca me voy hasta que no se va la última persona. Nunca me voy hasta que no se vaya la última persona de este auditorio. Y hay ocasiones que ando saliendo a las 5 de la tarde, cuando usted ya comió, se acostó, y yo todavía aquí aconsejando. Pero hermanos, también entiendan. Y hay gente, no, yo quiero con el pastor, pero cualquiera de los pastores tenemos el mismo espíritu, tenemos los mismos principios. Digo, esto va a ayudar para que usted sea atendido. Cuando usted tiene una emergencia, que se rompió un brazo y le duele todo, y usted llega ahí a la Cruz Roja y a ver, va a emergencias, ¿no? ¿Quién quiere que lo atienda? ¿Le preguntan quién quiere? No, yo quiero que me atienda el director de la Cruz Roja. Si no es él, no. No, pues, ¿qué me importa? Atiéndenme. Me duele. Necesito que me acomoden el brazo, y usted llega todo así, ¿no? Esto es algo que se da. No es que nos neguemos a atenderlo, no. Pero sí tiene usted que tener mayor entendimiento. Y todo eso lo da el Señor. Entonces, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, pero no todos saben este tipo de cosas. Por eso nosotros, como trabajadores del Evangelio, tenemos que desmenuzarles, ese es nuestro trabajo, para alimentarlos, instruirlos, capacitarlos, para que ustedes se enfrenten la vida. Entonces aquí se enfrenta estos tres jóvenes con Nabucodonosor. Dice, entonces no se van a ustedes a postrar. No, Dios nos puede librar, si no nos libra de todas maneras, no nos postramos. Entonces mandó a hombres fuertes que los amarraran, los cargaran, calentó el horno 7 veces más de lo acostumbrado y los lanzaron al horno de fuego. Dice que estaba tan caliente que las lenguas de fuego de un instante quemaron a los que lanzaron estos tres jóvenes. Murieron. Y de pronto Nabucodonosor reacciona y dice, ¡hey! ¿Qué no fueron 3 los que tiraron al horno? Y dijeron, sí, son 3. Dice, pues yo veo 4. ¿Qué había pasado allí? El rey de reyes todopoderoso en ese momento quiso librarlos. Podía librarlos. Quiso en ese momento. Y salió en ayuda de ellos. Pues yo veo 4. ¿Quién es el cuarto? Dijo. Es uno semejante al Hijo de los dioses. ¿Quién era, hermanos? Dios. Y de alguna manera permitió
que la fe de esos tres que honraron a Dios glorificaran al Señor precisamente por su acción de confianza y de fe, que no traicionaron su fe ni su confianza en Dios. Buena historia, tremenda historia, diría yo. Ahora fíjese lo que sucedió después de que dijo, bueno, pues los mandó sacar y salieron de ahí, del horno. Dice que sus ropas no estaban ni quemadas, ni sus cabellos. Dice que ni a quemado olían. Y eso habla de una sobrenatural protección de Dios. Dios es nuestro protector, ¿sí o no? ¿Cuántos creen eso? Dios nos libra, nos puede librar, pero en ocasiones, mira, Él permitió que fueran echados al horno. ¿Para qué? Para que la fe de ellos se perfeccionara. ¿Cómo se va a madurar tu fe si no estás ahí en el horno, donde vas a comprobar que Dios está contigo? Hay cristianos que oran, Señor, no permitas esto, no permitas aquello. Entonces el Señor nos mira así como diciendo, ay, te falta más entendimiento, te lo quiero dar, pero te la pasas viendo telenovelas. Te lo quiero dar, pero pierdes tanto el tiempo en esto. Pero no, la revelación de las verdades de Dios no te vienen así. No, vienen cuando estás con Él y abres su palabra, así como estos. Dios me puede librar, pero si no me libra, de todas maneras no me postro. Pero miren lo que sucedió al final, versículo 28, Daniel 3:28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en Él. Ahí está. ¿Qué es confiar en Dios? Fe, esa es la definición de fe. Esa es la definición de fe. Plena y total confianza en Dios. ¿Para qué? Para que Él obre. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces vemos aquí que Dios honró la fe de estos jóvenes, que en medio de gente de lo peor, ellos con su buen trabajo, su fe sólida, glorificaron a Dios, y ahora está provocando justamente lo que Jesús dijo que iba a suceder cuando dijo, ustedes son la luz del mundo. Una luz no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Qué son vuestras buenas obras? Son la clase de vida, el carácter, las reacciones, el honrar a Dios, para que vean los hombres vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjese, eso lo produjo en un rey pagano. Ahí está en el versículo 28, 3:28. Bendito sea el Dios de ellos, dice Nabucodonosor, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en Él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto, dice el versículo 29, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado, su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Se fijan cómo un pagano terminó glorificando a Dios por ver la clase de vida de estos tres jóvenes? Dios no espera nada diferente de nosotros, espera eso de nosotros. Eso se traducirá en salvación para muchos, el testimonio que nosotros dejemos ahí. Dice el versículo 30, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Mire, yo quiero subrayar el verbo engrandecer. ¿Cuándo los engrandeció? Nada más porque ellos lo querían, lo pidieron, lo anhelaban en su corazón, sueñan grande para que lo tengas, dicen. No.
ellos previamente trabajaron, desarrollaron sus habilidades, eran fieles en sus labores cotidianas y cuando se trató de asuntos de fe, no se doblaron, se mantuvieron. Eso es ser luz, hermanos. ¿Ah? Pero hay una historia que son de mis favoritas en la Biblia, porque tiene tantas y tantas enseñanzas. Es acerca de un joven llamado José. Habrán leído, ¿no? Vaya abriendo su Biblia ahí en Génesis 39, mientras le doy una breve semblanza de José. Bueno, un hombre Jacob tuvo 12 hijos. Uno de ellos fue José, que era pues como el consentido de su papá. Esto provocó la envidia de sus otros hermanos, los celos, y aquí nos da una enseñanza. Amemos a nuestros hijos de igual manera para no provocarlos. Esas envidias, esos celos que sentían ante el jovencito José, porque su papá tenía predilección por él, le mandó a hacer una capa de colores. Y usted dice, ¿y qué tiene una capa de colores? Bueno, resulta que esa capa, como la que le mandó a hacer, eran las capas que usaban los príncipes, los hijos de los reyes. Entonces, al ponerle esa capa, tú eres mi príncipe. Entonces, la envidia y los celos de los otros 11 hermanos dijeron, no, va a haber. Un día estaban en el campo y llegó José, como Superman, volando con su capita. Llegó y lo miraron y dijeron, vamos a matarlo. Imagínense a sus hijos diciendo que quieren matar a su hija. Es que horrible, ¿no? Dice, vamos a matarlo. Entonces Rubén, el mayor, un poco más sensato, dijo, no, nomás vamos a hacerle bullying. Como si estuviéramos en el siglo XXI. Siempre ha existido eso. Y llegó José ahí brincando con su capita. Les llevó ahí unos panes y cositas. Y a ver, José, a ver, ven para acá. Y lo empezaron a agarrar y le jalaban la capa y se lo empezaron a aventar, lo empezaron a golpear, lo empezaron a patear, lo dejaron todo mal, lo echaron a un pozo y luego dice uno de ellos, tengo una excelente idea, agarró un animalito, un cabrito, lo degolló, la sangre la esparció y la roció en la capita de José. Y va con su papá y le dice, papá, mira lo que quedó de tu hijo. No, su papá Jacob se deshizo del dolor. Qué tremendos estos muchachos, ¿no? Pero sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Muy bien. Entonces pasan por allí unos ismaelitas, unos comerciantes, y le dicen, hey, les vendemos a este muchacho, ¿cuánto? Dame 3 pesos y te doy todavía un descuento, ¿qué te parece? Y los otros ismaelitas lo compraron. Dijeron, pues el muchacho se ve medio nerd. Pero a ver, y se fueron. Bueno, Génesis 39. Aquí ya viene la narración. Llevado pues José a Egipto. A ver, espéreme, ¿a dónde lo llevaron, pastor? ¿Qué dice a dónde? Egipto. En la Biblia, ¿qué simboliza Egipto? Mundo. ¿Qué significa mundo en la Biblia? Todo lo corrupto, todo lo inmoral, todos los mentirosos, los hechiceros, los adúlteros, los fornicarios, los promiscuos, los pervertidos. Eso simboliza Egipto en la Biblia. Y fue llevado a Egipto. Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, o sea, un alto mando del ejército de Faraón, varón egipcio. Dice, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. O sea, los vio pasar, le dijeron, oye, ¿no quieres a un muchacho? Y lo vieron allá, José. ¿Cuánto por ese muchacho? Dame 5 pesos. Pues órale. Pero él no sabía lo que había comprado. No sabía que se estaba sacando la lotería. Como aquel hermano que me contó que decía que le gustan pues así, él es así como que le gustan las pinturas y las esculturas y cosas. Y una vez me contó este hermano que había comprado una escultura de bronce bien bonita.
Entonces él pagó 3,000 pesos. Entonces dice que examinándola, dijo, ay, qué bien hecha está, qué obra de arte, y que el trazo, ¿saben, no? La gente que le gusta eso. Dice que la volteó y vio el año de fabricación, y hacía más de 100 años. Y luego tenía el nombre del escultor. Dijo, ay, este nombre, pues no, yo no soy experto, pero a ver, vamos a ver en internet. Y se puso, resultó un italiano de hace más de 100 años, autor de esa obra, y bien famoso. Bueno, famoso entre los que conocen de esa arte, ¿no? Y resulta que la obra esa vale más de 200,000 pesos. O sea, el que se lo vendió no sabía lo que estaba vendiendo. Ni el que compró, que no era experto tampoco, sabía lo que estaba comprando. Así le pasó a los ismaelitas, lo volvieron a vender. Si hubieran sabido la calidad de muchacho que era, ¿ustedes creen que lo hubieran vendido por 3 pesos? Potifar, cuando lo compra, ni se imaginó que se estaba sacando la lotería con ese muchacho. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Lo compró pues de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Versículo 2. Mas Jehová estaba con José. Ay, pastor, no me diga. Lo patean los hermanos, lo desaparecen, lo tostonean, lo venden. Mire dónde va a parar Egipto. Y a ver, no entiendo. ¿Cómo es que todas esas dolores y aflicciones, y dice la Biblia que Dios estaba con José? Bueno, eso es lo que dice, que estaba con José. Pero aquí es donde hay que explicar un poco. ¿Qué significa, mas Jehová estaba con José en medio de toda esa situación? Interesante, ¿no? Bueno, resulta que la frase Jehová estaba, el verbo estar ahí en el hebreo, es una palabra que resalta la presencia de alguien que está a tu lado. Que a donde tú te mueves, ahí va esa persona. Y ahí vemos a José yendo para allá y Dios junto a él. Y ya estás tú yéndote, caminando 10 kilómetros y Dios junto a ti. A fin y al cabo, esa fue la promesa de Jesús. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ese es algo que muy pocos toman en cuenta. El salmista lo conocía, David, decía, si yo me voy lejos, allá estás tú. Si me voy a lo profundo de la mar, allá estás tú. Si allá en lo más lejano de la tierra, allá estás tú. Eso significa Dios no perdiendo las circunstancias de alrededor de José, no. Pero él ahí, permitiendo, sí, pero con un propósito que ya vamos a descubrir más adelante. ¿Por qué Dios permitió? Y ahí es donde tú y yo tenemos que aprender a no orar como oran algunos. Señor, no permitas que nunca se muera mi mamá, mi esposa. Oye, pues va a llegar a 2000 años tu mamá, ¿o qué? O sea, hacemos oraciones sin sentido. No permitas que ni uno de mis hijos se muera. De algo se tienen que morir. ¿Me estoy explicando? Entonces, tenemos que conocer todas estas situaciones. Entonces, continúo. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Ay, a ver. En medio de toda esa chusma, gente de lo peor, José fue un varón próspero. ¿Oh? Interesante, ¿no? Ahora, aquí hay algo que yo quiero resaltar. La palabra próspero aquí es una palabra hebrea, saleach, esa es la palabra hebrea, que en su raíz primaria, así simple y sencillamente, significa empujar hacia adelante, tener éxito en lo que haces, tener logros, servir con excelencia, todo con un propósito. Pero a mí me llamó la atención la definición primaria, empujar hacia adelante. Entonces, ¿cómo podemos entender este pasaje? ¿Quién fue el que empujó a Egipto a José? ¿Alguien me puede decir? ¿Fueron sus hermanos? No.
¿Quién fue el que lo empujó? ¿Quién fue el que propició que estuviera en esa circunstancia? Dios. ¿Saben por qué? Porque ese José un día iba a llegar a ser el gobernador de Egipto. Porque Dios sabía en su omnisciencia que un día vendría la hambruna donde vivía la familia de José. Y a pesar del maltrato, Dios en su inmensa sabiduría lo acomodó todo y propició y empujó a José porque quería ponerlo como gobernador de Egipto para que cuando viniera la hambruna, los descendientes de Abraham no murieran ni desaparecieran, porque ese era el linaje que Dios había escogido para que por medio de ese linaje naciera el Salvador. Todo se tradujo en salvación, en beneficio hasta de ti y de mí, hermano. ¿Puedes entender eso? Dios empujó a José. Yo les puedo contar situaciones que he vivido en mis 40 años conociendo al Señor, que cuando me empujó Dios, yo no sabía que Él me estaba empujando a determinada situación para a la postre hacer el bien. Pero José callaba, conocía a Dios, no entendía, pero finalmente reflexionaba con cosas como: no entiendo, Señor, pero en las buenas y en las malas te serviré. Pues ahí estaba José, varón próspero, todo lo que hacía, lo hacía con excelencia. Sigo leyendo el versículo 2. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Claro, dijo, no, pues empezó a notar algo diferente, Potifar, en la vida de José. Dijo, este muchacho es notable, se ve tan responsable, tan diligente, tiene sabiduría para hacer las cosas. Dice el versículo 3, 39:3. Y vio su amo que Jehová estaba con él. A ver. ¿Cómo está eso de que vio su amo que Jehová estaba con él? Bueno, aquí resalta el verbo ver. La pregunta pertinente sería, pues ¿qué es lo que vio Potifar en José? ¿Cómo él pudo deducir que Dios estaba con José? ¿Saben por qué? Por su manera de vivir, por su honradez, por su diligencia, por su integridad, por su disposición, por la sabiduría que estaba adquiriendo, por su laboriosidad. Dijo, Dios está con este muchacho. Y como diciendo, me saqué la lotería. Muchachas solteras, ¿quisieran un marido como ese? ¿Sí o no? Díganlo con convicción. Es que hay poquitas solteras. Bueno, pues ya oyeron, muchachos, a trabajar. Y a trabajar duro, y a mostrar las virtudes de un cristiano. Porque ¿qué jovencita se quiere casar con un flojonazo? ¿Verdad que no? Las señoras ya casadas, algunas le hicieron, bueno, pues ya, ¿qué podemos hacer? Pero ahí está José, ahí está un hombre pagano que ve por las obras de este joven José, que Dios estaba con él. Y miren, no quedó ahí la cosa. Versículo 3, en la segunda parte dice, y todo lo que él hacía, todo lo que hacía José, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Oye, José, píntame esa pared ahí de la hacienda. Sí, cómo no. Y apenas se volteaba a Potifar y caray, oye, ¿tú hiciste eso, José? Sí, le gusta, patrón. Oye, qué bien te quedó eso. Pero, ¿de dónde sacaste el color? Bueno, pues es que empecé ahí a mezclarle. Y dije, pues si le pongo al blanco, le pongo rojo, me va a salir y empecé, y lo pinté. ¿Le gustó? Híjole, José, ¿sabes qué? Te quedó de maravilla.
Oye, José, fíjate que allá el abrevadero de las vacas tiene una fuga. Ah, no se preocupe. Y ahí va y la reparaba. Y no solo las reparaba, todavía le daba una manita de gato ahí, las renovaba. ¿Qué sé yo? Y Potifar, ¿quién hizo eso? Yo. Bueno, me ayudaron algunos de los demás esclavos, pero yo. ¿Y quién diseñó esto? Yo. Ah. O sea, todo lo que hacía, Dios lo bendecía. ¿Cuántos quieren esto? ¿De veras lo quieren? Pero esto viene nada más porque sí. Ah, ¿están entendiendo? Claro que no viene nada más porque sí. Hay que ser honrado, hay que ser responsable, hay que ser fiel en lo poco para que te ponga a Dios en lo mucho. No viene nada más porque sí. Estaba recordando en la mañana, ayer no me acordé hasta en la mañana de un caso. Cuando iniciaba Casa de Oración había un muchacho que ahí andaba entre todos. Yo también era muchacho, tenía 26 años, todos ahí los muchachos, pero a la mamá de Chuy, doña Engracia, donde empezamos la Casa de Oración, se le descompuso una lavadora, su lavadora, la Cinza, ¿se acuerdan aquellas azules? Se le descompuso, entonces ella dijo, ay, se me descompuso mi lavadora. Ella lo comentó en medio de los jóvenes que estábamos ahí. Entonces dice este muchacho, el mencionado, el que yo quiero mencionar, dijo, ah, no se preocupen, yo se la arreglo. Y doña Engra le dice, no me la toques, no me la toques, porque donde pones la mano todo descompones. Ay, ¿cómo cree? No, oiga, no sea así, le dice. Entonces se pone a reparar la lavadora. Y después de un par de días, esto nos lo contó ella, que le dijo, oye, ya está su lavadora, ¿de veras la arreglaste? Sí, aquí está. Y dice, oye, ¿y todas estas piezas que están aquí? Escúcheme bien, ese joven hasta la fecha, donde pone la mano, nada le sale. Ah, pero si analizamos, así como analizamos lo bueno de José, también analizamos lo malo de algunos en la Biblia y lo desobediente y lo rebelde de ese muchacho. Pero todos queremos la bendición, todos queremos que Dios bendiga lo que hacemos, sí, pero ¿dónde está la integridad? ¿Dónde está la diligencia? ¿Dónde está la honradez? ¿Dónde está la responsabilidad y la fidelidad? Versículo 39. Así halló José gracia en sus ojos. Halló gracia, claro, pues cómo no. A ver, no sé cuántos tienen negocios aquí, pero ¿usted quisiera un empleado así? ¿Cuántos quisieran un empleado así? Bueno, como decíamos hace un rato a las jóvenes, ¿quieren un marido así? Sí. ¿Verdad? ¿Quieren un esposo así? Sí. ¿Quieren amigos así? Pues sí. O sea, gente que te inspire, que diga, mira, nosotros decimos, no se puede, qué difícil. Hay los compañeros de mi trabajo, oye, pero mira un joven responsable, una mujer responsable, y Dios los pone en gracia, te pone en gracia, así como puso a los 3 jóvenes y a Daniel delante de Nabucodonosor, le dio gracia delante del más pagano de los paganos. ¿Por qué? Porque la productividad, la responsabilidad no tienen religión. ¿Entiende? Eso está bien visto en todos los ámbitos de la vida, cristianos o no. El asunto es que nosotros como cristianos adquirimos esa responsabilidad de ser para la gloria de Cristo. Dice la Biblia en Jeremías, dice que Dios nos puso para que fuésemos pueblo, para que fuésemos la fama de Dios en la tierra. Así dice. ¿La fama? Sí. Es decir, que nuestras vidas le van a dar a Dios mala fama o buena fama. No hay peor fama que ver
alguien que se diga cristiano, que sea flojo, responsable, tranza, mentiroso. No hay peor. ¿Por qué? Porque los que están afuera, como Potifar viendo, paganos como Nabucodonosor viendo, dicen, si así es su Dios, así me quedo. Si eso es lo que reproduce su Dios, así me quedo. ¿Cuántas personas no han dicho eso? Si quieres que yo me cambie a tu religión y ser como tú, me quedo como estoy. ¡Qué vergüenza! A ver, háganle así. Da pena ajena a veces. Por eso constantemente las exhortaciones apostólicas iban en el sentido de andar como es digno de Cristo. ¿Sí? Que vuestras costumbres sean sin avaricia, que hagan morir en vosotros lo terrenal, inmundicia, palabras deshonestas, háganlo, deséchenlo de su vida. Entonces, ¿qué sucede en el versículo 4? Claro, halló gracia José delante de los ojos de Potifar, pero miren lo que viene a continuación en el versículo 4, y le servía. ¿Ven cómo está relacionada el servicio a Dios con el trabajo? En las peores circunstancias, ¿ya lo vieron? Ajá, muy bien. Y él, o sea Potifar, miren lo que sucede. Le hizo mayordomo de su casa. Mayordomo, ¿qué es un mayordomo? Un administrador, alguien que vela por los intereses de su patrón. Lo puso como cuidador de su casa, dice aquí. Cuidador de todos los implementos de su trabajo. De manera que cuando tomaba el carro de Potifar para ir a comprar unas tortas ahogadas, José, y pasaba por esta calle que es una herencia de la Segunda Guerra Mundial, la calle esta que está aquí a la salida de con nosotros, unos hoyotes allí, son los vestigios que quedaron de la Segunda Guerra Mundial. Como no era su auto, se iba esquivando los bachecitos porque no era su auto, era un administrador. Cuando tú vas manejando tu auto y está un tope, tú llegas y así bien despacito, hasta de ladito así para que y de repente ves un taxi, ¡pah! Ese no es el dueño. Fácil. Y cuando vas aquí, por ejemplo, como esta calle llena de hoyos y ves una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad, no es de la camioneta, pero qué irresponsable, ¿no? Qué irresponsable. Que el cabo no es mía, dicen. ¿Qué mentalidad tan pobre? Qué pena da. Ay, pastor, estoy entendiendo cosas que usted ni siquiera me está hablando, claro. Claro, porque ahora ya tú estás diciendo, híjole, yo no he sido responsable. Ay, que al cabo el que paga es el gobierno. Ay, que al cabo, no me paga bien mi patrón y ahí la papelería la haces y la tiras y no, espérame, discúlpame, eso no es responsable. Pero si tú fueras el dueño, quisieras que tus trabajadores te cuidaran tu ranchito, ¿no? Bueno, pues haz como si la empresa donde trabajas, el Señor es el dueño. Cuida los implementos, cuida lo que está a tu alrededor, sé responsable. Claro, Potifar no iba a poner a cualquier irresponsable a que le cuidara su casa, no le iba a poner en sus manos todas las cosas. ¿Pero por qué lo hizo? Porque vio en este joven virtudes, como las ya mencionadas. Pero no solo lo hizo mayordomo de su casa, dice también al final del versículo 4, que entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Qué significa le entregó en su poder? O sea, mira, José, me saqué la lotería contigo. La verdad, tengo una alta estima por ti, José. Eres un hombre, se distingue.
y eres un esclavo. Pero no me importa que seas un esclavo. Te doy el poder y autoridad sobre todo lo que es mío. Puedes usar mi carreta, puedes usar mi caballo pura sangre árabe, que lo compró de los ismaelitas también, junto con el caballo. Te puedes montar en él, puedes hacer uso de él, te doy todo. Ahí estamos viendo otra cualidad, digno de confianza. Te pregunto, ¿tú eres digno de confianza? Te lo ilustro. Alguien te dice, oye, me voy a ausentar 3 años de aquí de la ciudad. Tengo 100,000 pesos en efectivo. ¿Me los puedes guardar para que cuando yo venga me los entregues? ¿Los guardarías? ¿O los jineteabas? ¿Los guardarías o le pellizcabas? O sea, ¿eres digno de confianza como para que alguien te deposite todo lo que tiene? ¿Eres digno de confianza? Bueno, esto había que preguntarle a los patrones, ¿no? Si somos dignos o si son dignos de confianza en este caso. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, ¿qué? Es fiel en lo más. Ahora, muchos quieren lo mucho, pero no son fieles en lo poco. No funciona así, hermanos. Para fin de que Dios te bendiga, te prospere, te haga exitoso. Suena como los últimos mensajes del evangelio de hoy, ¿verdad? Pero el contexto no estamos hablando de eso. Pero sí la Biblia habla de una prosperidad dada por Dios. ¿En base a qué? A la responsabilidad, a la diligencia. Pero, ¿eres digno de confianza? Si no eres fiel en lo poco ahí en tu trabajo, ¿cómo vas a llegar a ser el gerente? Tantas historias que tú puedes leer ahora en internet de gente que entró barriendo. ¿Han leído esas historias? Algunos hasta asocios son ya de empresas. ¿Todo por qué? Entraron barriendo, pero barrían bien. No se quejaban, se gastaban las escobas. ¿Cuántas historias hay de esas? Una vez un pastor vino y me dijo, oye, Choy, no seas egoísta. Y ¿por qué me dices eso? Dame el secreto del crecimiento de casa de oración. El secreto. Eso suena como esos del secreto ahí en internet, el secreto. ¿Cuál secreto? No hay ningún secreto. No, dame el secreto porque es que ha crecido. ¿El secreto? No es ningún secreto. Pablo dijo, repito el texto, yo sembré. Sembrar es un trabajo, ¿sí o no? Apolos regó y tú la regaste. No, ya me salí del texto. Yo sembré, trabajo. Apolos regó, trabajo. Pero la bendición, el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Aludía esta persona a que, ¿cómo es que ha crecido Casa de Oración? ¿Cómo es que hoy rebasa las 150 congregaciones? Claro que es la bendición de Dios, pero Dios bendice la fidelidad, hermanos, por favor. Dios, o sea, no es jactancia de ninguna manera. Pero como decía San Pablo, el que se gloríese en el Señor. Porque yo sí puedo decir, yo he sido responsable por 34 años, estudiando la palabra, orando por ustedes, yendo a donde Dios me manda, enfrentando todo tipo de situaciones, en enfermedades, en un montón de situaciones, pero consistente, junto con los que están con nosotros, fieles, día tras día, trabajando. Hemos dado yo he dado 34 años, más de la mitad de mi vida. Y si ustedes ven lo que ha sido, es, bueno, el que es fiel en lo poco. ¿Cómo Dios nos va a dar o nos daría semejante responsabilidad
aumentarnos la responsabilidad siendo irresponsables. No, así no funciona, hermanos. Yo le dije a este pastor, no has entendido. Dame el método, dice. Hazme favor. No es así, así no funciona. Ahora, yo fui un trabajador también, como cualquiera de ustedes en empresas seculares. O sea, yo también sé de lo que estoy hablando en ese sentido. Y los mismos principios de fidelidad, de honestidad, de diligencia los apliqué. Y Dios me dio gracia. O sea, no estoy hablando nada desconocido, ninguna teoría. Esta persona que les dije hace un rato que llegó con el pastor que quería que lo liberáramos, decía, es que me va mal el negocio y yo quiero que oren por mí y que todo me sale mal. Y entonces me dice Sergio, no, ya que después que estuve platicando con él, no hombre, salió. Yo digo, bueno, pues es que yo me metí con aquella señora y luego me metí con esta otra y mi esposa se enojó y mis hijos ya no me quieren. Ay, que quería que le aplaudieran. Y luego venía que yo lo liberara para que Dios lo bendijera. Nada que ver. No, de cristianismo no entiende nada ese brother. No sabe lo que es, no entiende. Pues ¿cómo? No es así, así no funciona. Yo sembré, Apolo regó, todos trabajamos, pero ¿quién da la bendición? Pero hay que sembrar y regar, no regarla. Aunque dijo Adrián una frase célebre, dice, no, para que crezca hay que regarla. Ay, profe, tú con tus cosas. Un saludo al profe, ya anda de gira apostólica. Fíjate qué tremendo, le entregó todo en su poder. Pues eso habla pues de la diligencia. Pero vámonos al final de la historia, dice el versículo 5. Aconteció, Génesis 39, 5, aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo todavía más, bendijo la casa del egipcio. ¡Qué tremendo! Dice, a causa, nada más porque sí, no, a causa de José, por la fidelidad de él, por la integridad, por la diligencia, por la sabiduría, etcétera. Bendijo Jehová la casa del egipcio a causa de José. Pero ahí no se quedó la cosa, dice al final del texto. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía el tal Potifar, y era un pagano. Pero luego añade, así en casa como en el campo. O sea, ya no solo su casa, ya hasta tenía su casa de campo. Y cuando llegaba ahí el Potifar, la miraba toda verdecita, con pasto bien pintadita, las vacas bien gorditas, los caballos bien briosos y así bien cepillados. Pero si yo hubiera sabido lo que estaba comprando, si aquellos ismaelitas hubieran sabido quién era este joven, me hubiera costado todo lo que yo tengo de dinero. Se había sacado la lotería. ¡Qué tremendo! La bendición en todo. Ahora, un detalle así entre paréntesis. Cuando José fue vapuleado por los hermanos, tenía 17 años. Él duró 11 años en la casa de Potifar. 17 y 11 son 28. Cuando él llegó a Egipto, por causa de lo que vamos a leer ahorita, ¿cómo fue que llegó a ser el gobernador? Ya estaba en Egipto, pero ¿cómo fue que llegó a ser gobernador? De una manera totalmente inexplicable, pero para Dios no. ¿Qué sucedió? Bueno, aquí hay un principio, 17 años, llega a los 30, es el gobernador. Aquí hay un principio, ¿cuál es? Que la bendición de Dios, la prosperidad de Dios en tu trabajo no viene instantáneamente, tiene un proceso, hay que trabajar. En las peores circunstancias adversas, hay que hacerlo bien. Dice el versículo 6, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Pero, miren lo que sucedió. En medio de la prosperidad, la tentación no duerme.
la maldad y el pecado no dejará de acosarte. Dice el versículo 7, aconteció después de esto, cuando todo parecía bonanza, que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Mire nada más. Yo creo que lo comparó con el Potifar y dijo, no, yo no sé cómo no conocía a José, pero era una mujer casada, era una mujer, aquí ya se ve sin escrúpulos, inmoral totalmente, no le importaba destruir su propio matrimonio ni otro matrimonio con tal de ella ser feliz. ¿Y cuánta gente no hay así? Que no tiene principios, no tiene moral, están en la vil perdición. Y puso sus ojos en José y se le ofreció. Ya ve que en el mundo hay un dicho que dice, y esto es muy común oírlo de los hombres, no, pues a quién le dan pan que llore, dice. ¿Han oído ese dicho? Y viera cuántos hombres he visto yo llorar y a grito tendido, que se acaban toda la caja de Kleenex. Me comí ese pan, sí, te lo comiste. Pues no, que a quién le dan pan que llore, y mira cómo estás llorando. Pero José no era tan superficial, José no era tan tonto. José, aparte de ser digno de confianza, de ser diligente, de ser responsable, honrado, era un hombre puro, limpio. Miren lo que sucede, versículo 8. Y él no quiso. Eso habla de un acto de la voluntad, ¿no? Pero aquí la pregunta sería, ¿y por qué no quiso? ¡Y qué tonto, José! Porque se entiende que la mujer de Potifar era una mujer hermosa y joven. Pero él no quiso. No quiso. Ahora, ¿en qué basaba el no haber querido? ¿En qué basó su no haber querido? Miren lo que le dijo a la mujer. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Si yo puedo agarrar el caballo de él, puedo agarrar la carreta, puedo dormir en la casa de campo, puedo comer de la leche del rebaño, puedo hacer lo que yo quiera, todo, tengo autoridad, no hay otro mayor, dice el versículo 9, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Como que Potifar sabía la bruja que tenía allí, sabía la señora loca, como que algo se enteró. Y cuando le entregó todo, le dijo, mira, puedes usar el caballo, la carreta, la casa de campo, puedes comer de todo lo que quieras, beber de todo lo que hay aquí, úsalo, tú eres aquí el administrador y te lo has ganado, José. Pero con mi esposa no te metas, ¿eh? No, ¿cómo cree? Y yo así supongo. Decían, no, es que esta mujer es bien ofrecida. A lo mejor no era el primero. A lo mejor ya le conocía sus mañas. Y se lo advirtió, pero a ella no la toques. Dice, y no me ha reservado sino a ti, le dice, por cuanto eres su mujer. Y miren lo que basaba su no querer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Wow. Ese sí es notable. Ese sí. Cuando llegue al cielo, como va a estar toda la eternidad, vamos a estar adorando al Señor, pero va a haber recesos, me imagino. Yo quiero echarme una platicada con este José, de verdad. Y también preguntarle a Moisés algunas cosas bien interesantes. Oye, ¿cómo le hiciste para ser fiel en toda la casa del Señor? ¿Cómo fue? Sí, me gustaría platicar con él. Entonces, en esto basaba su no querer. ¿Cómo yo haría tan grande mal y pecaría contra Dios? Fíjate, ¿cómo voy a pecar contra Dios? ¿Cómo? No. Aquí José está mostrando, además de todo lo que ya había mostrado, está demostrando santidad, pureza sexual, además una fuerte convicción
de la santidad de Dios, de la pureza misma de Dios y de la presencia de Dios que todo lo ve. Pues con razón. Y le dijo, no, y aquella mujer no cejaba, no dejaba en su insistencia. Dice el versículo 10 que hablando ella a José cada día, o sea, lo quería seducir. ¿Qué vas a hacer tú, varón? Cuando hay en tu trabajo la secretaria te ponga los ojos encima, ¿qué vas a hacer tú, cristiano? O cristianoide, como sea. ¿Qué vas a hacer? Te va a cruzar la pierna y trae su minifalda y te va a cerrar el ojo y te va a coquetear y te va a decir cosas. Y ¿qué vas a hacer tú? A ver, ¿qué vas a hacer? Bueno, Daniel propuso en su corazón. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a desviar la mirada? ¿La vas a poner en su lugar? Mira. Espérame. Yo soy un hombre casado. O si eres soltero, te vas a decir, mira, yo soy un hombre soltero, tengo intenciones de casarme, pero jamás me casaría con una como tú. Párale a esa ofrecida. Y una, dos, tres que también se meten aquí. Ay, se oyó feo eso, no, pero es la verdad. Andan viendo a ver qué agarran. ¿Y saben qué? ¿Agarran? ¿A quién agarran? A los desobligados, a los irresponsables, a los deshonestos. O sea, tal para cual. Porque nunca se van a poder agarrar uno como José. Porque así no se conquista un hombre. Porque también José se casó y tuvo hijos. Pero de seguro que fue una mujer acorde a él. ¿Sí o no? Entonces ella dice el versículo 10, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Mira el versículo 11, aconteció que entró él un día en casa, y mira lo que dice, para hacer su oficio. No, ya es de plano así. Por eso yo le decía que es de mis historias favoritas, ¿no? O sea, él sabía que estaba la loca allí metida. La ofrecida, la inmunda, la impura, la fácil. Pero él tenía la responsabilidad. No dijo, no voy a trabajar, Señor, para no ser tentado. Él tenía que cumplir con su trabajo. Voy a decir que me dio influenza para no ir a trabajar. No, él se metió ahí a trabajar sabiendo que estaba allí la señora esa. Fue y se metió, y yo me lo imagino así, si fue a barrero a limpiar, con su sacudidor y la escoba y a lo mejor con la cabeza agachada, porque la señora con su vestidito provocativo. Y él entró para hacer su trabajo. Y no había nadie de los de casa ahí. Versículo 12, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ella y huyó y salió. Dijo, más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. Y salió huyendo. Y la mujer en venganza, y una mujer despechada que se sintió despreciada por ese joven apuesto, siendo ella una mujer hermosa, va con Potifar y le dice, ¿sabes qué? Tu honesto, tu íntegro, tu temeroso de Dios y tu mayordomo me quiso violar, quiso abusar de mí. Y como no era un hombre de principios, tampoco le creyó. Ah, eso te hizo José. Y fue y lo persiguió y lo pescó y lo metió ¿a dónde? A la cárcel. Todo por ser honesto, limpio, puro, santo. Y estaba ahí en la cárcel. Y Faraón tiene un sueño. Mandó traer todos sus brujos y nadie se lo interpretó. Y José ahí en la cárcel, había algunos otros que estaban allí mismo y conocieron a José. Entonces, uno de ellos lo sueltan y José le dice, mira, yo soy inocente. Cuando vayas allá a la corte de Faraón, dile que yo soy inocente, yo no he hecho nada mal, acuérdate de mí. Sí, yo les voy a decir allá. Y salió y se le olvidó. Pero cuando el faraón dijo, no hay quien me interprete este sueño que había tenido, que unas vacas gordas, que unas vacas flacas. ¿Se acuerdan de ese sueño?
y no sabía y nadie se lo podía interpretar. Entonces este hombre que de alguna manera había llegado junto al faraón le dijo: Faraón, faraón, señor faraón, ay, se me olvidó, fíjese que yo conozco a un joven, la verdad es alguien notable, ese tiene el Espíritu de Dios y Dios le revela los misterios y le interpreta los sueños. ¿Y quién es ese? Pues es un joven, José, está en la cárcel, él es inocente. Nosotros lo conocemos, sabemos de su fama, pero la loca de Potifar, bueno, eso no dice la Biblia. La loca de la esposa de Potifar lo acusa porque sabemos que es una señora ofrecida, pero este no quiso y lo metió a la cárcel injustamente. A ver, tráiganme a ese José. Y llega José ante el faraón. Dice: a ver, dime el sueño. Dice: pues tuve un sueño, 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Y oró José y Dios le da la interpretación. Dice: eso quiere decir, rey, que vendrán 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y vinieron los primeros 7 años de abundancia y Egipto produjo grano para alimentar muchas veces al mundo entero. Y José, en su sabiduría, Dios lo puso como, Faraón lo puso como el gobernador. Dijo: no, este está tremendo. Y dijo José: pero vamos a guardar. Hicieron graneros y guardaron. Eso es lo que hace el hombre sabio cuando recibe su liquidación, su pensión, su aguinaldo. No lo gastas y vente, vieja, gloria a Dios. No. No, lo guarda para el tiempo de las vacas flacas, gasta una parte, pero ahorra. ¿Ven todas esas virtudes que casi ninguno de nosotros tenemos y queremos la bendición? Entonces dice Faraón: no, a ver, este como gobernador, como estadista, no tanto como político, sino como alguien que va a beneficiar a Egipto, pues ¿sabes qué? Eres el gobernador, y lo puso allí, vinieron la cosecha, guardó. Pasaron los 7 años de abundancia y empiezan los 7 años de escasez. Pero de ahí comieron todos los habitantes de Egipto. Pero ¿quién estaba detrás de todo? ¿Quién empujó a José? Dios. ¿Por qué? Porque de pronto llega la hambruna a donde estaba Jacob y sus 11 envidiosos hermanos. ¿Ah? Y Jacob les dice: vayan a Egipto porque se oye que allá hay comida. Fíjate, en el mundo comida. Sí, pero en el mundo ¿quién estaba? José. Por eso Dios te necesita en el mundo. No tienes que salirte del mundo. Y van y ven a José, lo recibe, ellos no lo reconocieron, pero él sí. Y les vende comida. Y viene una segunda vez, y bueno, es toda una historia que ya quiero resumir. Finalmente él se descubre, dice: ustedes son mis hermanos, ¿dónde está mi papá? Y ellos se aterran porque dijeron: hasta aquí llegamos. No se preocupen, no les voy a hacer nada. Dios preparó todo para daros vida. Pero fue fiel en medio de la adversidad, porque era innecesario y fundamental preservar a eso que eran poquitos en ese tiempo, porque de allí vendría, de ese linaje, ¿quién? Nuestro amado Jesús, hermanos. Lo menos que Dios puede esperar de nosotros es que seamos como José. No espera menos. Y las hermanas, pues Josefas, pues. José y Josefa. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor. Y quiero pedirle al Señor, pues, que esta palabra sea asimilada y de verdad nuestra vida glorifique al Señor. Sean cumplidores. Mañana levántese temprano, vaya a trabajar. Pues, échele ganas, hermano. Échele ganas. A lo mejor se siente mal, pero usted cumpla. Usted vaya, dígale a su jefe. Es más, si puede decirle: ¿sabe qué? Yo quiero afirmar un compromiso. Mire, cuente conmigo. Le quiero echar ganas. Más ganas todavía. Yo quiero trabajar bien. Y que Dios les dé gracia. Amén. Que Dios los bendiga y que todo se traduzca en salvación para otros. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nuestro máximo ejemplo ciertamente
es Jesús. Pero estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Aprendemos tanto, Señor. Yo te pido, Padre, como pastor, como pastores de esta congregación, que bendigas a cada uno de mis hermanos en esta mañana. Ponles esa convicción, Señor, como la de José, como la de Daniel, la de estos 3 jóvenes, Sadrach, Mesach, Abednego, que fueron fieles en medio de una sociedad corrupta, desleal, traicionera, infiel. Y así como José se guardó, igual que Daniel, afirmaron su fe con convicciones tan sólidas, de esa misma manera, Señor, en ese mismo nivel, danos la gracia, Señor. Nosotros nos disponemos. Sabemos que tú nos puedes librar, y si no, seguimos adelante, Señor, sabiendo que todas las cosas ayudan para bien a los que te amamos. Bendice, Señor, la obra de las manos de cada uno de mis hermanos. Bendice sus labores, porque de allí obtendrán el pan para sus hijos, para su familia. Aportarán para el sostenimiento de la obra del ministerio y serán luz, viviendo la vida para glorificarte, Señor. En el nombre de Jesucristo, que tu bendición esté con nosotros, Señor, y tu gracia nos empuje hacia adelante. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.